5 alimentos que destruyen el planeta y también te destruyen a ti. Alimento número 1. El azúcar. El azúcar es, sin duda, uno de los alimentos más peligrosos para el ser humano, debido a los efectos que puede provocar como ansiedad, migraña, fibromialgia, depresión, cándidas, retención de líquidos, colesterol elevado, triglicéridos elevados, colon irritable, fatiga crónica, problemas intestinales, osteoporosis, cáncer, sobrepeso, obesidad, etc. Pero el azúcar no solo afecta al ser humano, sino también daña el medio ambiente. Millones de toneladas se producen cada año de azúcar. Para la naturaleza, la producción en una escala tan grande cobra un gran costo en la tierra. El azúcar puede ser responsable de la mayor pérdida de la biodiversidad que cualquier otro cultivo, debido a la destrucción en el hábitat donde se cultiva. Incluso en las costas donde desemboca el agua residual cargada de pesticidas y sedimentos de las granjas de azúcar, los corales y peces están recibiendo grandes daños. Alimento número 2. El aceite de palma. El aceite de palma, si bien es cierto que no es malo, en muy pequeñas cantidades, el problema es que se usa excesivamente, y más aún en comidas chatarras que hacen daño como las papas fritas, galletas, dulces, margarinas, cereales y productos enlatados. También los derivados del aceite se utilizan en la industria cosmética y agrocombustibles. La demanda creciente de aceite de palma por parte de las grandes corporaciones está impulsando la destrucción a gran escala de turberas y selvas tropicales en Indonesia y Malasia. Esta destrucción acelera el cambio climático y la destrucción de la vida silvestre. Cerca de 40 millones de toneladas de aceite de palma se producen cada año, y el 85% de ellas provienen de los bosques tropicales de Indonesia y Malasia. El aceite de palma es el aceite de cocina más barato que existe, pero el más caro para el planeta. Las plantaciones de aceite de palma representan las tasas más altas de deforestación en el mundo. Alimento número 3. El jarabe de maíz de alta fructosa. Hay estudios que han comprobado que este jarabe causa más daño que el azúcar en cuanto a aumento de peso y problemas cardiovasculares. Pero si del ambiente hablamos, el maíz se cultiva como monocultivo, es decir, la tierra se utiliza exclusivamente para el maíz. Esto hace que la tierra agote sus nutrientes, contribuyendo a la erosión, requiriendo más pesticidas y fertilizantes para su cultivo. Los productos químicos y pesticidas luego llegan al mar, y estos hacen que el mar también se contamine. Alimento número 4. Carnes en general. Se sabe que las carnes rojas y carnes procesadas son cancerígenas. Además, el riesgo de enfermedades aumenta con la cantidad de carne consumida. En cuanto a las carnes blancas y carnes de pescado, si bien es cierto que son menos dañinas al consumirlas, igualmente hacen daño al medio ambiente. Si hablamos del atún, se sabe que algunas especies de atún están siendo amenazadas. Y no solo esto, el método de pesca utilizado también puede involucrar a otras especies amenazadas. El salmón es otro animal que puede provocar grandes problemas ambientales. En las piscifactorías es común que existan virus y parásitos que contagien a otros ecosistemas cercanos. En cuanto a los pollos, aunque son mucho menos nocivos para el impacto ambiental, igual producen grandes cambios, debido a que es necesario mantener las aves alimentadas y utilizar grandes hectáreas para la crianza. Hay que tener en cuenta los siguientes datos. El sector ganadero produce más gases de efecto invernadero que el sector de transporte. La mayor fuente de contaminación del agua del mundo la produce el sector ganadero. El ganado representa aproximadamente el 20% de los animales de la Tierra. El 30% de la tierra ganadera del planeta una vez fue habitado
por la fauna silvestre. Alimento número 5. El café. El grano de café en sí mismo contiene sustancias químicas que son estimulantes. Estas sustancias son tóxicas en grandes dosis. Pese a que estudios han afirmado que tiene beneficios para la salud, en realidad tiene más efectos negativos que positivos. Tradicionalmente, el café se ha cultivado en áreas sombreadas que proporcionan un hábitat para animales e insectos. La sombra también ayuda a prevenir la erosión del suelo y elimina la necesidad de fertilizantes químicos adicionales. Pero debido al aumento de la producción, ahora una gran parte del café del mundo se cultiva a la luz del sol sin sombra. Esto le permite crecer más rápido, pero a su vez requiere fertilizantes químicos y más espacio para el cultivo, causando grandes daños al planeta, disminuyendo la biodiversidad. Ahora, antes de comer algo que contenga cualquiera de estos alimentos, piénsalo bien. ¿Qué tal? Si te ha gustado el video, compártelo a través de las redes sociales. También dale like. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a suscribirte a este canal haciendo clic en el botón de suscripción. Si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia sobre este video o próximos videos, por favor déjalo aquí abajo en los comentarios. Eso me ayudaría mucho. Es verdad que no mencioné algunos otros alimentos que dañan el medio ambiente, como es el arroz, la soya, las almendras y muchos otros alimentos que pueden estar dañando el medio ambiente. Sin embargo, este video trató de los alimentos que dañan el medio ambiente, destruyen el medio ambiente y también destruyen el cuerpo humano. Así que espero que te haya gustado y si quieres que siga subiendo videos de este tema, por favor comenta aquí abajo. Gracias y hasta la próxima. Chao. Éxitos y bendiciones.